¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman, estamos una vez más en el estudio de Full Hard y el día de hoy vamos a hacer un video un poco más informal que va a ser sobre cómo armar una PC completamente desde cero. Tenemos obviamente un montón de componentes acá alrededor, uno de cada uno, empezando por una EVGA GeForce GTX 1080 for the Win 2, cual tenemos acá adelante, después una Gigabyte Aorus Gaming 7Z370 como motherboard, después tenemos acá, bueno, se nos cayó el SSD M2, el WD Green de 240 GB. Después tenemos acá un procesador Core i7 8700K de Intel. Después tenemos 16 GB en 2x8 Vengeance de Corsair. Son RGB, son de DR4 y son de 2666 MHz. Estoy intentando ir rápido porque son un montón de numeritos. Después tenemos acá también un SSD de SanDisk de 120 GB con un disco rígido de 1 TB Western Digital. Después tenemos también un cooler que es autocontenido marca Gamdias. Este es un nuevo jugador en el mercado, así que presten atención, tienen otros productos también. Y después tenemos gabinete de Thermaltake, el View 31, y después también una fuente de alimentación también Thermaltake de 750 watts Smart. Por supuesto, todos estos componentes los pueden comprar todos juntos o por separado, o por supuesto si quieren comprar otros también lo pueden hacer en fullhard.com.ar. Entonces, antes de arrancar con el armado en sí, vamos a dar dos pequeños tips. Primero y principal, consíganse dentro de lo posible un destornillador con punta Phillips imantada. Si consiguen una imantada, mejor. Lo más largo posible. Cuanto más largo sea el destornillador, más fácil les va a hacer trabajar en el gabinete. Después, segundo, pero no menos importante, esto no deben dejarlo afuera, es el tema de la estática. Si van a armar la PC, se pueden comprar, por ejemplo, una pulsera antiestática que salen muy pocos pesos argentinos, realmente son bastante baratas, que eso después directamente lo conectan a algo que sea metálico y que esté, digamos, tocando tierra. O de última, consideren no hacer el armado con medias de lana sobre alfombra bien peluda y gruesa, porque acá fuera de cámara se ríen, pero es verdad que podemos generar estática y después terminar matando algunos de los componentes. Y esto personalmente me ha sucedido una vez, pero me dolió mucho, entonces nunca más. O de última, acérquense a algún marco de ventana que sea metálico, tóquenlo para descargar todo lo que tengan de estática en el cuerpo y recién después ahí arranquen el armado. Antes de pasar al armado, dos consejos extra que no deberían dejar pasar. El primero, no remuevan los plásticos o films protectores de su gabinete porque, por ejemplo, durante el armado podríamos moverlo un poco y tal vez si tenemos un poco de polvillo o arena, no es que se trajeron la arena de la playa, pero se puede depositar un poco de arenilla sobre la superficie en la cual está trabajando, termine rayando alguna superficie del gabinete. Entonces, una vez que terminamos con todo el armado, recién ahí sacamos los plásticos protectores. Y después, segundo, intenten buscar algún tupper o algún bolsito de metal o de vidrio, lo que sea, chiquitito, en donde puedan poner todos los tornillos que se van a utilizar en el armado. Porque si los tienen dando vueltas por la mesa, de repente justo tocan unos tornillos con un destornillador y se va para la mesa, tienen que buscar, que se metió abajo del sillón, no lo encuentran más, es complicado. Entonces consíganse algún recipiente donde poner todas estas cosas chiquitas. Ahora sí, habiendo aclarado todo esto, arranquemos con el armado. Arranquemos entonces por estos componentes. Tenemos la motherboard, el procesador, las memorias RAM y también en este caso el M2 de WD. Entonces vamos a sacar la motherboard de la caja, y no hago esto porque quiera mostrarles cómo es que se saca una motherboard de la caja, sino por lo siguiente que les voy a decir. Acá tenemos una bolsa antiestática. La idea es remover la motherboard de la bolsa y no utilizar la bolsa para ninguna otra cosa más. Es decir, no apoyemos la motherboard sobre la bolsa. Entonces cerramos la caja, voy a dejar la motherboard de costado por un segundo y vamos a apoyar la motherboard sobre la caja en la que vino. Si no quieren hacerlo sobre la caja, no pasa nada. Procuren simplemente no hacerlo sobre la bolsa en la que vino dentro de la caja, ni sobre alguna superficie metálica. Entonces, ahora la idea es arrancar a poner los componentes desde el más chiquitito hacia el más grande. Empezando entonces por el M2. Primero vamos a localizar en qué banco lo vamos a colocar. Si no saben cuál es, pueden tranquilamente buscar el manual que vino dentro de la caja, o si no, en la web del fabricante, que también está el manual vía online. Vamos a remover primero este tornillo, ahí está, lo vamos a sacar, y después vamos a tomar al M2 de costado y vamos a localizar estas pequeñas patitas pines que tenemos ahí y lo vamos a colocar inclinado en el conector. Es decir, una vez que lo ingresamos un poquito, no muchísimo, no vamos a ni siquiera sentir ningún clic ni nada, solamente vamos a ver que ingresó. Lo bajamos, veamos que si lo suelto va a volver a su posición inicial. Y ahora sí, vamos a terminar de ajustarlo con el tornillo, que sí puede ser un poco caprichoso porque es un tornillo bastante chico. Entonces lo ajustamos, ahí está. No hay que hacer muchísima fuerza, es decir, no hay que hacer mucho torque. Una vez que quede justito ya está. Este no es un componente
crucial que se vaya a mover y que se vaya a caer de la motherboard. Seguimos entonces con el procesador, el cual yo ya removí de la caja, y procuren no sacarlo de este envoltorio de plástico hasta que lo vayamos a colocar. Entonces primero vamos a remover esta pequeña tapita de plástico, ¿está? La vamos a dejar de lado. Vamos a abrir el socket de esta forma, está, con mucho cuidado de no tocar ninguno de los pines que están en la motherboard. Ahora sí vamos a abrir este estuche de plástico y vamos a tomar al procesador desde los bordes, es decir, no vamos a tocarlo ni en la parte de arriba ni mucho menos en la parte de abajo, siempre de los bordes. Si lo tocan de los bordes no hay problema. Entonces lo que tenemos que hacer es juntar una muesca que tiene acá, abajo a la izquierda en este caso, con la muesca que tenemos en el mismo socket. Esto lo van a ver, simplemente es cuestión de fijarse un poquitito de cerca. Entonces lo vamos a apoyar de esta manera. Es importante que consideren que el procesador no tiene que hacer ningún tipo de ruido, de encastre ni nada, es decir, va simplemente apoyado sobre la superficie. Entonces ahora simplemente es cuestión de colocar esta tapita que removimos anteriormente, pero hacia el otro lado. Puede hacer algunos ruiditos medios de como que se está aplastando, eso no se preocupen, no es que están destruyendo su nuevo procesador, no pasa nada. Una vez que queda colocado de esta manera, ya está, no lo tocamos más. Ahora es momento de colocar las memorias. Como ven, ya las saqué de la caja. Tenemos que seleccionar en qué sockets o zócalos los vamos a colocar. En esta madre vamos a ver que primero tenemos que mover estas dos pestañitas hacia afuera. Puede ser que alguna motherboard venga con una pestaña que sea fija y que solamente, por ejemplo en este caso la de la derecha, se pueda abrir, pero en este caso hay que abrir las dos. Lo que simplemente hay que hacer es colocar la muesca que está en la memoria con la muesca que está en el zócalo. Vamos a ver que en este caso tenemos que poner estas dos memorias, primero en la que está acá abajo y después en la número 3, es decir, digamos 1, 2, 3. Si no saben igual, una vez más, cuál colocar y en dónde, vayan al manual. Entonces primero vamos a colocarlas ingresando por esta rendija hasta que lleguen al fondo y ahora es cuestión de simplemente presionar hasta que haga un clic. Una vez más, no tengan miedo de presionarlas de esta forma, no le va a pasar nada a la motherboard, es decir, está diseñada para justamente funcionar de esta manera. Como pueden ver, ya las dos memorias quedaron puestas, no las podemos remover y listo. Ahora viene un tema un poco exclusivo de este armado y que va a depender de lo que ustedes vayan a seleccionar como cooler. Como en este caso tenemos al Gamdias, tenemos acá, ahí está. Vamos a ver que tengo que colocar lo que se llama el backplate en la motherboard. Entonces, cada uno de ustedes va a tener que hacer este procedimiento en caso de que hayan elegido un cooler como el que acabo de mostrar, dependiendo de, obviamente, cada uno de sus productos. Entonces, vayan al manual de lo que tienen adentro de la caja y colóquenlo. Un pequeño consejo: cada vez que tengan que poner tornillos, procuren ponerlos en diagonal. Es decir, primero empecé por este, después seguí por este, ahora voy a seguir por este y finalmente voy a poner este de acá. Y tampoco los ajusten todos al mango, es decir, al máximo, cada uno por separado cuando recién están arrancando. Es decir, pónganlos, colóquenlos y después al final los van a ir ajustando uno por uno en el mismo sentido que los pusieron para después finalmente darle los últimos toques. Ya estamos con el gabinete abierto y preparado en la mesa. Lo primero y principal que tenemos que poner es esto que se llama el I/O Shield o la plaquita de metal que va atrás. ¿Cómo le quieren decir? No pasa nada. Vamos a primero colocarla, ahí está, acá, y después hacer fuerza en todas las esquinas y en los bordes hasta que termine de estar colocada. Ojo con los dedos porque esto lamentablemente a veces corta. Ahora sí vamos a colocar la mother. Recuerden que todos los conectores de la parte trasera tienen que ir hacia el panel que acabamos de conectar. Entonces, primero vamos a montarla sobre una pequeña muesca que nos va a guiar dónde es el centro, digamos, de la motherboard en el gabinete. Ojo con los cables que puedan andar dando vueltas por ahí. Entonces vamos a llevarla bien hacia el fondo y la vamos a colocar, ahí está, de esta forma. La muesca a la cual me refería usualmente está puesta acá. En el caso de este gabinete no existe, pero no pasa nada. Simplemente es cuestión de alinear todos los agujeros, digamos, las roscas, en las cuales tenemos que poner después los tornillos que vinieron, por supuesto, adentro de la caja del gabinete. Ahora es momento de la fuente. Tengan en cuenta que el cooler principal, es decir, el ventilador grande, lo tenemos que poner en el caso de este gabinete y posiblemente todos los gabinetes más o menos modernos, mirando hacia abajo, porque chupa aire desde abajo del gabinete y después lo expele, o sea, lo saca
por la parte de atrás. Entonces, para el caso de este gabinete, esta fuente de alimentación va directamente de costado. Algunos tienen que ingresar por la parte de atrás. Eso va a variar posiblemente dependiendo del gabinete que hayan comprado. Vamos a buscar los tornillos que corresponden a la fuente y vamos a colocar los 4 que hay en la parte de atrás. Ahora, solamente por un tema de organización, vamos a proceder a pasar todos los cables de la fuente para el otro lado, es decir, lo que vendría a ser la ventana del costado derecho, mirándolo de frente del gabinete. Entonces agarren uno por uno los cables, intenten que no se les haga todo un manojo de todos los cables enredados, porque si no después van a tener que desenredarlos, y los vamos a ir pasando por esta parte de acá. Ahora tomamos el conector de 24 pines, vamos a ver que hay una pequeña muesca que es lo que va a hacer la traba contra el conector que está acá. Y simplemente es cuestión de alinearlo, ahí está, y después clic, ahí está, terminó de quedar puesto. En este caso obviamente este conector que es el PCI Express, como no tenemos la GPU puesta no podemos conectarlo a ningún lado, pero sí lo que vamos a hacer es tomar el conector de 4x4 y después conectarlo a la motherboard. En algunos casos puede ser un poquito complicado, así que es cuestión de simplemente un poco de tiempo y paciencia, y más que nada también un tema de maña. Ahora es momento de colocar en este caso el radiador y después también el bloque que va directamente al procesador. Esto es porque nosotros elegimos este producto. Si hubieran elegido por ejemplo un cooler de esos que van directamente al procesador y que no tiene ningún radiador porque no tiene nada que ver con agua, sino que solamente refrigeración por aire, entonces tendrían que seguir el procedimiento de lo que tengan que leer en el manual de la caja del producto que compraron. Entonces, para poner el radiador en este caso vamos a colocarlo en esta parte del gabinete, y acá me van a ayudar del otro lado de cámara colocando los tornillos. Momento de colocar el bloque sobre el procesador. Siempre consideren el largo de las mangueras, no sea que se queden cortos o que estén muy cerca de, por ejemplo, el procesador y tengan que dar vueltas con las mangueras, lo cual realmente no es recomendable. Entonces, fijémonos que en este caso el bloque, acá ya le sacamos el protector que venía de fábrica y puede ser que venga con pasta preaplicada o que haya que ponerle pasta. Entonces la pasta no se pone sobre el bloque, que también tengan en cuenta no hay que ponerle el dedo, así como tampoco hay que hacerlo con el procesador. Vamos a agarrar la jeringa con pasta que nos vino adentro de la caja y vamos a poner una cantidad que parece ser muy poca, pero que realmente no se necesita mucho más. O sea, es básicamente con mucho cuidado el tamaño de un grano de arroz y no mucho más, o sea, más o menos ahí y listo. Así que parece poco, pero no se preocupen, está bien. Ahora sí, entonces tomamos el bloque. Generalmente la marca del producto va mirando hacia arriba, es decir, tendría que quedar, digamos, mirando hacia nosotros. Vamos a alinear los tornillos con un poquitito de cuidado, ahí está. Y ahora simplemente es cuestión de empezar a atornillar. Es decir, la pasta va a ser esparcida no solamente por el calor una vez que encendamos la PC, sino también por la presión que va a ejercer los 4 tornillos que están en las 4 esquinas. Ahora es momento de colocar las unidades de almacenamiento. Recuerden que tenemos un disco rígido y un SSD. Entonces vamos a remover la bandeja, que en este caso se saca de esta forma. Y para el caso del disco rígido tenemos que simplemente orientarlo de esta manera y hacer que enganchen o encastren todos los puntos de encastre que están en esta bandeja. De hecho ya quedó colocado, es simplemente después cuestión de meterlo una vez más en la bandeja y listo. Lo mismo, más o menos, va a ser con el SSD, en donde ahora en vez de tener que colocarlo a presión, vamos a tener que simplemente poner los tornillos para que quede fijo sobre esta bandeja. Terminamos por colocarlo dentro de la bandeja. ¿Está? Y ahora nos vamos para el otro lado porque es momento de conectar varias cosas. Primero y principal, entonces vamos a conectar los conectores de alimentación SATA a los dos discos, en realidad unidades de almacenamiento que acabamos de colocar en las bandejas. Vamos con el primero y después con el segundo. Tengan en cuenta que todo conector que vayan a colocar, tanto a la motherboard como las unidades de almacenamiento o lo que sea, siempre están
con una muesquita que nos obliga a ponerlo de una manera. Es decir, no tengan miedo, no se preocupen porque no hay manera de colocar mal alguno de estos conectores. Es decir, o lo conectamos bien porque entró o directamente no ingresa. ¿Recuerdan que habíamos pasado el cable del radiador hacia el otro lado? Bueno, ahora agarramos los Molex y lo conectamos a uno de los conectores Molex que sale de la fuente. Ahí está. No lo pude poner la primera, ahí está, no pasa nada. Terminamos de colocar y seguimos con otro. Lo más probable es que no hayan removido el precinto que agarra todos los cables que vienen ya colocados dentro del gabinete. Entonces vamos a empezar a rerutear o mover todo este choclo enorme de cables para otro lado para tener un poquito más de espacio de trabajo. Este conector es el que hace la conexión con el panel frontal de conectores USB 3.0 o 2.0, lo que sea que tenga el gabinete. Entonces, como este va a la madre, lo vamos a pasar hacia el otro lado. Puede ser que en algún momento se encuentren con un punto en el cual están más o menos atascados porque no les da el largo de algún cable o porque simplemente es demasiado desorden. Lo más probable es que no hayan removido el precinto que agarra todos los cables que vienen ya colocados dentro del gabinete. Entonces vamos a empezar a rerutear o mover todo este choclo enorme de cables para otro lado para tener un poquito más de espacio de trabajo. Y así como pasamos el conector del panel frontal de USB 3.0 o 2.0 hacia el otro lado, vamos a encontrarnos también con los conectores, por ejemplo, del LED de encendido o el del botón del gabinete o el del botón de reset. Todos estos también tienen que ir para el otro lado y los vamos a conectar en la madre en donde corresponda. Algunos gabinetes como este de Thermaltake, en el cual estamos armando toda la PC, vienen con un controlador para los coolers, es decir, para los ventiladores que están adentro del gabinete, que tenemos 3 en total. Entonces lo que vamos a hacer es pegar esto así, más o menos, con velcro, pongámosle, ahí está, a un pedazo de la parte de atrás del gabinete. Y después vamos a conectar, por ejemplo, el conector de 5 pines del cooler que está en la parte de atrás a la parte de abajo del controlador, que sí pueden tranquilamente hacerlo antes o después de pegarlo, esto da igual, era solamente para mostrarles dónde lo iba a poner. Entonces vamos a hacer lo mismo con los otros dos coolers y después el cable que va a controlar toda esta interfaz que tenemos acá lo vamos a pasar para otro lado porque también va conectado a la motherboard. Ahora agarramos todo esto que está suelto y lo dejamos de lado por un segundo, vamos a dar vuelta al gabinete y vamos a proceder a conectar todo aquello que mandamos hacia el otro lado. Entonces, por ejemplo, los conectores de los botones, del panel frontal de audio y todas esas cosas van usualmente por esta parte que tenemos acá en la motherboard. Una vez más, vean el manual o simplemente agarren una lupa o fíjense si es que tienen buena vista, que a veces está escrito cada uno qué es lo que corresponde a cada uno de estos conectores. Ahora lo que vamos a hacer es conectar los cables SATA a la motherboard y después van a ir hacia las unidades de almacenamiento que hayamos conectado. Obviamente necesitamos un cable para cada unidad de almacenamiento. Y también tienen un orden, o sea, vamos a conectar primero al número 0, el primero, o sea, por ejemplo en este caso al SSD, después el 1 al disco rígido. Ahora damos vuelta al gabinete una vez más, ahí está, volvemos al horror de cables que tenemos del otro lado. Buscamos los dos SATA que acabamos de pasar y los vamos a conectar a las dos unidades de almacenamiento. Ahora llegamos al punto en el cual deberíamos empezar a ordenar un poco los cables que tenemos acá atrás. Fíjense que por ejemplo todo este chorizo de cable lo puedo meter un poquito acá por el costado y lo puedo llevar más o menos hacia allá abajo. Y después tenemos varios puntos como todos estos puntitos, estas pestañitas que están acá, en las cuales nosotros podemos pasar un precinto, ¿tá? Y podemos amarrar los cables hasta sobre el gabinete. Es decir, por ejemplo, solamente un ejemplo, de esta manera. Es decir, lo vamos a agarrar y después lo vamos a cerrar y va a quedar bien agarrado, ahí está, contra esta placa de metal. Y así vamos a hacer con todos los cables. Y no se preocupen si a la primera no le pegan al orden correcto. O sea, si se dan cuenta que casi antes de terminar hay justo un cable que no termina de cerrar, que no pueden enganchar, no pasa nada. Suelten todo y lo hacen una vez más. Después, también tengan en cuenta que tiene que haber una ventana de este lado que tiene que cerrar. Entonces no pueden agarrar todos los cables así, juntarlo todo junto, hacer un choclo y después mandarlo así nomás, porque después la ventana no va a poder cerrar el gabinete.
Una vez que estamos cómodos, contentos con lo que hicimos acá, que sí, no es lo más prolijo del mundo, pero tenemos que terminar el video, vamos a colocar la ventana sin romper la mesa que está debajo, ahí está, y vamos a poner los tornillos en donde corresponda. Llegamos al momento más esperado y es la colocación de la GPU, pero lamentablemente la vamos a tener que dejar de lado por un segundo, porque primero vamos a tener que remover los tornillos que tenemos acá. Vamos a sacarlos por completo, ojo que no se les caiga adentro del gabinete. Ahí está. Y ahora sí, vamos a ver que acá tenemos una pequeña pestañita que tenemos que tirar hacia afuera. Y ahora sí, vamos a llevar la GPU hasta el fondo, es decir, primero colocamos la parte que está acá. Y después hacemos simplemente un poco de presión, ahí está, hasta que la pestañita vuelva a su estado original. Y ahora sí, volvemos a poner los tornillos en donde estaban previamente para que ajusten esta zona de la GPU. Tengan en cuenta que ustedes en su gabinete van a tener que previamente remover las chapitas que en este caso nos hubieran impedido poner la GPU. Nosotros obviamente ya la sacamos para hacer un poco más rápido el video. Entonces terminamos de poner el segundo tornillo, ahí está. Y obviamente la cantidad de bahías que ocupe va a depender de su GPU, o sea, no siempre utilizan dos, a veces puede usar por ejemplo solamente una. Y listo. Finalmente, ahora sí, tomamos los conectores PCI Express y vamos a conectarlos a cada uno de los conectores de la GPU. Una vez que hayamos conectado estos dos conectores, simplemente ahora tómense unos pocos minutos para revisar que no haya ningún conector suelto ni a medio conectar, tanto en la parte de adelante como atrás. O sea, revisen todo, unos pocos minutos no les va a hacer nada. Entonces vamos ahora a agarrar el gabinete, vamos a tomar el conector que va a la fuente, lo vamos a conectar. Si ven que no pasa nada, no se preocupen, es porque usualmente el switch viene apagado, entonces lo encendemos. Ahí está, vamos a ver que algunas lucecitas se van a encender. Y ahora 3, 2, 1 y arrancamos la PC. Con esto finalizamos el armado de la PC. Si les quedó alguna consulta siempre nos pueden escribir a nuestro Facebook. Y por supuesto si quieren conseguir todos estos componentes por separado u otros componentes, los tienen todos en fullhard.com.ar. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.